Bueno, vamos a empezar. Si habéis estado alguna vez en Perú, en Bolivia, y habéis subido al Machu Picchu, habréis sufrido incluso en su momento lo que es el mal de altura, que es el hacer el esfuerzo físico y que no te dé el aire, que no te llegue, vamos. Yo he sufrido de eso. Yo he de decir que donde peor lo pasé yo fue en la Basílica de San Pedro, que subí a pie hasta arriba del todo, y yo cuando llegué allí arriba iba a pedir el helicóptero del Papa del 061 para que me trasladara. O sea, a mí me iba a dar algo. Mi mujer que venía conmigo me dice, bueno, para bajar mejor, te pego un empujón y vas rodando, ¿no? Y yo dije, pues ya por el mismo precio tírame por aquí para afuera y vas rodando, vamos. Pero en el Machu Picchu sí es verdad que cuando uno sube allí, sube muy asfixiado. Si vas por libre con gente de allí, te ofrecen una hoja de coca y te piden que la masques, porque el alcaloide lo que hace es que llevas mejor el consumo de aire, es decir, vas bastante mejor, ¿no? Pero cuando hablamos de las culturas precolombinas, a mí me encanta. Hablar de arquitectura precolombina es que años antes que los europeos llegaran allí, llegaran al Nuevo Mundo, las tierras de América Central y una parte del sur, sobre todo todo lo que es los estados centrales de América se le llama Mesoamérica. Luego la parte sur ya es Sudamérica, pero vamos a comprender en una línea, una franja que es zona norte de Sudamérica y Mesoamérica. Ahí nos vamos a mover. Es decir, mayas, aztecas e incas. Y una cultura que está ahí perdida, que no se sabe bien quién fue o quiénes fueron, pero que es igualmente importante y que os voy a descubrir. Ahí nos vamos a quedar. Los edificios precolombinos antiguos estaban construidos ¿en qué? Muchos en madera. Muchos estaban hechos con junco. Deforestaban. Hasta que llegaron las estructuras permanentes que decidieron hacerse ¿con qué? Primero con barro, ladrillos de adobe, es decir, barro, paja, secado al sol y a lo que durara. Si te entraba una lluvia de esta fuerte, lo devoronaba, lo deshacía. Pero luego ya llegó la piedra, propiamente dicha. Se tallaba la piedra. Y uno de los problemas que tuvo Mesoamérica, mayas, aztecas, es que las pirámides mayas, las encalaban. Para encalar, para conseguir 1 kilo de cal, se necesitaba quemar 1 tonelada de árboles. Con lo cual os podéis imaginar el gasto que eso suponía. Deforestabas. Cuando deforestabas, decías, bueno, así tienes más tierra para trabajar. No, porque cuando llegaban las lluvias, pasaba como pasa en Valencia, como pasa en Málaga, que el agua no tiene el parapeto de los bosques y baja libre. Y entonces provocaba problemas muy grandes. Provocaba aridez del terreno, malas cosechas, inundaciones. Eso es lo que les pasa a los mayas. Pero independientemente de eso, ¿qué nos dejaron? Nos dejaron unas muestras maravillosas, que son sus pirámides y sus construcciones. Y sus fortalezas, ¿por qué no decirlo? Cuando uno, por ejemplo, ve la pirámide de Tikal, yo quiero que os imaginéis esto. Nos vamos 70 años para atrás. Esto estaba entero cubierto por la vegetación, verde. Y allí llegó un señor, picó con un pico y se dio cuenta que aquello no era una montaña, que aquello era una construcción. Y empezó a limpiar. Empezó a quitar jaramago, hierba, y salió eso. Salió la pirámide de Tikal, que hoy día es una de las pirámides mayores que podemos encontrar, es uno de los yacimientos mayores, que está en el municipio de Flores, en Petén, y que hoy está entre Guatemala, más o menos, más que nada está en Guatemala. Ahí, como os decía, en Centroamérica hay una serie de pirámides que son muy importantes, y está dentro del Parque Nacional de Tikal.
Según los glifos que se han encontrado, es decir, las imágenes talladas en la piedra, que forman ideogramas, es un yacimiento que su nombre en maya habría sido Yax Mutul, que es su nombre, y es un templo funerario ceremonial a que hoy día no se puede subir arriba. Es decir, todo eso está prohibido en la actualidad. Pero también actuaba como una especie de observatorio. Arriba, en ese huequecito que veis, en esa puerta, se colocaba el sacerdote, te subían y estando viva te arrancaban el corazón. Todavía latiendo el corazón en la mano del tío, lo enseñaba a la gente. Esto se puede ver en Apocalipto de una forma muy salvaje. La enseñaba a la gente lo veía, el corazón latía todavía, el tío todavía chillaba y bueno, duraba poco, sin corazón todavía no vive. Bueno, algún gobernante de este país sí, pero sí es verdad que, sin cerebro, sí es verdad que independientemente de todo ello, esto servía también como base ceremonial. Es decir, se hacía para hacer allí los sacrificios humanos. La pirámide del Sol. Está la pirámide del Sol, pero también está la de la Luna. Y un paseo impresionante que tú que has estado en Egipto, Cristina, si grande es Giza, esto no le va a la saga. Esto es igual de grande o más. Y la pirámide del Sol, sí, es muy grande. Se diferencian de las pirámides de Egipto en que no tienen la estructura caliza. Bueno, ya las de Egipto no la tienen, por desgracia. Sabéis que Egipto se aprovechó todo para construir el Cairo. Entonces, eso y otras pirámides y demás, ¿no? Estos son pirámides que son aterrazadas, forman terrazas. Y cuando llegas arriba, pues es lo que te encuentras con la plataforma ceremonial. Esto es Teotihuacán. Es el complejo de Teotihuacán, en México. Es una de las más grandes de Mesoamérica. Aquí está la llamada Calzada de los Muertos y está la pirámide de la Luna, la antigua ciudad de Teotihuacán, y es una edificación que es religiosa. Es decir, esto se hacía con un carácter ceremonial. ¿Cuánto se tardó en construir esto? Aproximadamente 106 años. Se ha calculado, el último cálculo que hay son 106 años. 106 años en las que no había esclavos como tal, como no los había en Egipto, sino que en las épocas en las que no se cosechaba, se trabajaban las pirámides. Y posteriormente, pues posiblemente también servía para poner al cuerpo de un difunto en el interior. Tenía todo un carácter ceremonial. El Machu Picchu. A mí el Machu Picchu me gusta mucho, por cómo se pronuncia, ¿no? Y es una ciudad que está construida en el siglo V. Es muy interesante de ver, es muy interesante de conocer, porque Machu Picchu además es uno de esos lugares en los que era la ciudad sagrada. Como ciudad sagrada que era, estaba vetada a los extranjeros. Los extranjeros no podían subir aquí. Y cuando realmente llegaban, se daban cuenta de la magnificencia que tenía el sitio. El sitio era un sitio ceremonial grandísimo. Ese Machu Picchu no dejaba de ser un lugar imponente. Está entre las montañas que tienen ese propio nombre de Machu Picchu y Huayna Picchu, que es la vertiente de la cordillera. 2.490 metros de altitud, 2.500 metros, mal contado. Lo principal es la ciudadela, la plaza. Cuando llegas ahí, uno llega bastante cansado, pero es sin duda uno de los enclaves más monumentales que te vas a encontrar. Era la ciudad sagrada. Aquí llegó Irán, que fue el que la descubre, y llega porque llega camuflado, llega escondido como si fuera uno más, ¿no? Y es un lugar que tuvo su máximo esplendor. Está a 115 kilómetros de Cusco. Por allí se entra en un tren andino. Te lo tienes que currar, ¿eh? Para llegar a Machu Picchu te lo tienes que currar. Y cuando llegas, bueno, en la parte baja están las ruinas. Incluso ya hay minibús que te llevan de un sitio a otro, te llevan hasta los 2.350 metros de altitud y los otros 100 y pico de metros los tienes que hacer tú. Y aún así llegas cansado, porque el desnivel es muy alto, pero cuando llegas y ves esas vistas, merece la pena.
Y te preguntas, ¿cómo hicieron esta gente esto? Porque ahí arriba no hay nada. Ahí arriba no está el polvero de Pepe para venderte ladrillo y para venderte azulejo. Eso que se te quite de la cabeza. Esto lo tenían que acarrear de abajo arriba. Y no había minibús. No había trenecito. No había tranvibús. Ni metrocentro. No había nada de eso. Llegabas y con lo que llegaba llegaste. Entonces se supone que esto ha sido ahí llevado piedra a piedra. Piedra a piedra. En el mejor de los casos, 1000 personas subiendo sin parar, con una especie de bolsa que se colocaba con una cinta a la cabeza y la llevabas colgada, y cada piedra 25 kilos. La cervical te la podías dejar machacar. Pero 1000 viajes ahí arriba con 1000 piedras, la mitad de la ciudadela la tienes hecha. El sitio se hizo famoso hace unos años porque se hizo un osado montaje fotográfico en el cual el pico que veis al fondo lo unieron con una especie de mentón y formaba como un perfil de una nariz y un mentoncito. Era un montaje fotográfico, realmente, pero no le resta ni un ápice de interés precisamente al Machu Picchu. Es un auténtico alarde de ingeniería. Es decir, igual que hay un efecto en las pirámides aztecas y en las pirámides, hay un efecto que a mí todavía me alucina, ¿no? Yo soy muy de viajar cuando hay un hecho solar de por medio. Lo busco. Cuando, por ejemplo, llega Navidad, o las 2 semanas antes de Navidad, es una semana mágica. Esa semana te vas a Roma, te vas a Berlín, te vas a Praga, tienes que ver cantidad de cosas. Pero si vas a Egipto, o si vas a Machu Picchu, o si vas por contra a México, en México está la serpiente emplumada. Ahí está Texacoa, ¿no? Que te pones en la cima, no te dejan subir a no ser que tengas un permiso, a mí como periodista me lo concedieron, y te pones arriba y ves como la sombra del sol empieza a serpentear, como si fuera una serpiente, y empieza a subir poco a poco los escalones. Y ese es el efecto de la serpiente subiendo. Cuando llega el tiempo contrario es a la inversa. En México, esto es México. En Egipto te vas a Busimbel, pese a que está desplazada 60 metros de su emplazamiento original, que quedó bajo agua, y cuando llega, en este caso, ese momento mágico, el corredor se ilumina y hay 4 figuras al fondo de un pasillo. Ilumina a Ramsés y a los otros 2 dioses y al Pap. El dios del inframundo no lo ilumina, ese siempre queda en la sombra. Eso se hizo queriendo. ¿Qué nivel de conocimiento arquitectónico tenían que tener esta gente? Y aquí no cabe acierto, error, porque tienes que construir, no vale construir y luego derribar. Lo tienen que hacer de primera. Si queréis vivir eso, en Andalucía tenemos un sitio, el Dolmen de Soto, en Huelva. Os vais en esa fecha, entráis al fondo, tenéis que ir muy tempranito, y vais a ver como el primer rayo de ese día entra por la puerta, va corriendo por el pasillo, ilumina en un fogonazo la estancia central, la cámara central, y a continuación la luz baja. Es como una resurrección. Y a mí, cuando yo vivo eso, pues solamente por ese momento merece la pena llegar a un sitio. Esto es como cuando llegas a la Fontana de Trevi por primera vez. Llegas siguiendo el agua, el sonido del agua. Hay un Madonna en la esquina que le quita todo el encanto, pero tú vas siguiendo el sonido del agua. O buscando el helado del argentino que está en la otra esquina frente al Amazonas, obviamente, esquina con Santa María en Día, esto no falla. Entonces, claro, ¿qué ocurre? A mí me tenéis que perdonar, Roma es como un callejero de mi casa, lo conozco, vamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú vas siguiendo el sonido del agua, y cuando llegas al fondo a una plaza, miras a mano izquierda y te encuentras la monumentalidad sin paliativo que tiene la Fontana de Trevi. Y entonces ahí te sientas y dices, pues ya me puedo morir tranquilo, sinceramente.
Como si vas, por ejemplo, a Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, que no confundir con el Ku Klux Klan, que os estoy viendo, que esto es Ku Klux Klan. Y en Ku Klux Klan está la pirámide, que es una estructura maravillosa, ahí la tenéis. Su nombre significa el castillo, en piedra. Imaginaos eso pintado de blanco, de rojo y de azul, que era como estaba pintado antiguamente. Ya la pintura la ha perdido. Pero los conquistadores españoles, cuando llegaron, se quedaron alucinados, ¿no?, con lo que había aquí, ¿no? Y hoy día, cuando llegas allí, es quizás una pirámide, es de las más visitadas, las que menos. No tiene tanto turismo alrededor. Tener en cuenta que buena parte de todo esto está también por la zona de Yucatán. Zona de Yucatán, ¿qué es? Ribera Maya y todo eso. Entonces ahí la gente va por otras cosas. Va a los hoteles, va a la pulserita amarilla, al ligoteo, a la caipiriña y a esas cosas, ¿no? A la margarita. Entonces uno no alquila un jeep y se mete en medio de la selva a buscar esto, o alquila un tour y lo llevan a este sitio, pero merece la pena también. Merece la pena porque te vas a encontrar al gigante de piedra, como le dicen en este caso los herederos de los mayas. El gigante de piedra. Fijaos qué nombre más bonito, ¿verdad? Y cuando llegas a esas plagas te encuentras con eso. Ahí se ve chico. Cuando llegas tienes que mirar hacia arriba y poco menos que te encuentras con un edificio que puede tener en torno a unos 40 metros de altura, que es mucho, con la magnificencia que tiene eso. No es en dimensiones ni cercana a Kukulcán, a Teotihuacán, pero sí es verdad que es bastante grande. ¿Qué me decís de esto? Esto es fabuloso. Esto es Sacsayhuamán, en Perú, la fortaleza. ¿Y sabéis por qué me flipa enormemente a mí esto? Esto está muy cerquita de Cusco. Sales de Cusco en fila para subir y antes de que te des cuenta giras a la izquierda y ya estás ahí en Sacsayhuamán. Es alucinante. En Cusco hay un hotel encantado que está muy bien. Pasas la noche y es divertido. Las paredes son de papel, se escucha todo. Pero yo creo que es por eso, por lo que dicen que tienen fantasmas, te enteras de todo, ¿no? Pero ahí te vas a encontrar con la fortaleza, 3 terrazas. ¿Qué es esto? Cuando estás a la vera de cada piedra de esa que veis ahí, puede tener 3 o 4 metros de altura. Pesan varias toneladas y es un puzzle. Porque no son piedras rectangulares ni cuadradas, son poliédricas. Y encajan las unas en las otras perfectamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cortándolo? ¿De verdad? Es como coger una... Hay una piedra que tiene 12 lados. Y en esa piedra encajan 11 piedras más. Pues la otra está en el suelo, ¿no? Encajan 11 piedras más. Y esas a su vez con otras 11 piedras. Y tú cuando lo ves, dices, no me lo creo. Hexágonos perfectos, pentágonos perfectos, dodecaedros perfectos. Y todo esto trabajándolo a mano. Durante siglos. Tenía incluso, no sé si lo sabéis, 2 torres, de 40 metros cada una, cada torre. Y una torre central, que era una torre ritual. Imaginaos cuando se llegaba allí, 40 metros de torre, en piedra negra, y veías aquello los españoles, que los españoles lo mandaron no derribar, sino desmontar para hacer otras edificaciones, cosas que teníamos en aquella época. Y se comenzó a construir durante el gobierno de Pachacútec, allá por el siglo XV, y sin embargo fue Huayna Cápac quien le dio el toque final en el siglo XVI. Se aniquila a la nobleza inca, desaparecen estas técnicas de la memoria humana, no se sabe qué pasa, pero cuando llegaron los españoles allí se quedan alucinados. Se ha tratado de ver que sea piedra artificial, con una especie de molde.
No sé si sabéis que hay un pajarillo allí en Cusco, y ese pajarito hace su nido en la piedra, hace un agujero en la piedra. Él llega a un determinado sitio, picotea, se unta el pico en un ungüento, llega a la piedra, pom, 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 pica 3 veces y la piedra se deshace. Cuando han pasado 2 días, la piedra se vuelve a endurecer. Vuelve a mojar el pico, pom, 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 de nuevo igual. Y quizás, y aquí está la grandeza, es la naturaleza la que nos guarda los secretos. Nosotros hemos perdido la forma, hemos perdido el conocimiento, pero la naturaleza lo sigue teniendo. Y todavía el pajarillo tiene el secreto de dónde saca ese líquido. Posiblemente sea una mezcla, sabia mezcla, que sigue anidando, pero ahí tenéis lo que es Sacsayhuamán. A mí me alucina este sitio. Es decir, llegar allí es para poner a prueba tu asombro. ¿Cuánto te puede sorprender en un sitio? ¿Cuál es el sitio que más os ha sorprendido? Pues cuando lleguéis allí, elevarlo al cubo. Porque entre lo grande que es, lo que pesan esas piedras, lo que pesan toneladas, y luego lo que es, os garantizo que merece la pena. Me lo voy a ahorrar el pronunciarlo, como comprenderéis, porque yo siempre le he dicho que es el templo de Pachuli, pero por ponerle un nombre, ¿no? Porque literalmente es Trailiscalplanteclutli. Esto en Navidad con un mantecado en la boca es de premio. Esto es ni el sorteo del niño. Son 5 terrazas. Esto lo más interesante son los monolitos que tenéis arriba, que son un montón de gigantes con cara, que son esos pivotes que sobresalen allá arriba en la plataforma. Son 5 terrazas talladas con friso que representan a una manada de jaguares, coyotes y águilas devorando corazones de seres humanos. Se rendía culto a la naturaleza, el dios es el dios jaguar. El templo se encuentra ubicado en Tula, también los habréis escuchado como los gigantes de Tula, que es como se les conoce. Y los gigantes de Tula se construye en el año 1100 aproximadamente, es un edificio del Imperio Tolteca, es un edificio simétrico con 43 metros de escalinata, ahí donde lo veis, y que sirvió como un observatorio donde se siguió las constelaciones. Sabéis que los mayas tenían una cosa, bueno, en este caso eran toltecas, ¿no? Ellos conocían el cielo como nadie. De hecho, su calendario maya, os sonará, sobre todo en el 2012, se acaba el mundo, ¿no? Todo el mundo, venga, la hipoteca no la pago, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Y el del banco, tú no pagues, verá mañana, verá los intereses que te voy a meter. Bueno, pues aquí nos encontramos que ellos eran perfectos conocedores del firmamento. Y como tales, ahí arriba hay un mapa, un planisferio que era absolutamente demoledor. Y ahí están los gigantes de Tula. Los gigantes de Tula que son maravillosos. La plaza sagrada, que está en Machu Picchu, y que se llama así porque todas las construcciones están dispuestas en torno a ese patio cuadrado, que es esa plaza, que si os fijáis no es muy grande, pero aquí hay que destacar el templo de las 3 ventanas, os podéis imaginar por qué, o tienen 3 ventanas, el templo principal y la casa del sacerdote o la casa de los ornamentos. La pirámide de la luna en Teotihuacán, que es muy apuntada, muy hacia el cielo, imita al Cerro Gordo, que en náhuatl es Tenán, que significa la madre o protector de piedra, y que es la segunda edificación más grande de Teotihuacán después de la pirámide del Sol, que es la más grande. La pirámide de la luna cubre una estructura muy antigua que está entre el año, se cree que entre el año 200 de nuestra era, entre el año 200 y el 450, hay que echarle, se le añade una estructura de 4 cuerpos que tiene forma de taludo de tablero, y en la parte superior se hacía también para hacer ceremonias rituales a la diosa del agua relacionada con la luna. Luego está
el dios del fuego relacionado con el sol, es obvio, la analogía es muy propia, y ahí es donde, en el templo superior, es donde te encuentras una escultura que fue encontrada, fue hallada al pie de la pirámide y que es particularmente interesante. El templo de los guerreros, que es otra de las joyas de la arquitectura maya. Todo esto está en medio de la selva. Hoy lo conocemos porque unos pocos se han preocupado de desenterrar y de limpiar, pero esto antiguamente se le tenían por montaña. Hoy día, con la tecnología LIDAR, sabéis que son ese láser que se le pega a un sitio y te dice que hay una estructura, ya se va al sitio y te dice, aquí hay una estructura cubierta pero es artificial. Limpian, uy, una pirámide. Y estamos descubriendo cantidad de pirámides de esa forma. Bueno, pues esta escultura es muy curiosa porque ahí, a los pies, hay una serie de pivotes y en esos pivotes lo que representan cada uno es a gente armada, a guerreros armados. Por eso le dicen el templo de los guerreros. Está en el lado oriental de Chichén Itzá, que es otro de los grandes sitios de México, y que os podéis imaginar que cuando se llega, ahí tenéis un grupo de turistas, lo veis un poco perdido entre la inmensidad. Esto es como cuando se llega a Medina Sahara, por ejemplo, que también aquello es tan inmenso que te pierdes un poco, ¿no? Pero esto está en plan monumental. Medina Sahara es una ciudad. Como tal es una ciudad árabe que es reconocible, aunque está como está. Pero aquí no, aquí es monumentalidad pura y dura. Bueno, Chichén Itzá, el caracol, le dicen el caracol por la cúpula. Y eso que veis ahí, ¿realmente qué es? Un observatorio. ¿A que os recuerda a los observatorios actuales? Con la cúpula. Es que es lo mismo. Es que esta gente, 1500 años antes que nosotros, habían pensado de la misma forma. Ni más ni menos. Un observatorio astronómico de la época precolombina, situado en el complejo de Chichén Itzá, y que se trata de una estructura que se considera que es del periodo clásico tardío y que está datada en torno al año 906 de nuestra era. Es decir, hace un milenio de esto. Es importante, ¿eh? De nuevo el Machu Picchu. Aquí me he permitido el lujo de poneros algunas imágenes para que lo contempléis mejor, porque siempre esto es bonito. Ved lo que es el Machu Picchu, ahí tenéis un grupo de personas para que veáis la monumentalidad del sitio. Bueno, hay mis guías. Dos llamas preciosas, bueno, también se le dicen dos parcas, ¿no? Las terrazas famosas donde se sembraba. Todo eso sabéis con qué fin, ¿no? Que el agua que cae en la primera terraza vaya a la segunda a la tercera a la cuarta, y se aprovechaba todo. Por lo tanto, siempre había arroz, siempre había comida, que al fin y al cabo es lo que esta gente, en un sitio en el que habían construido una ciudad y que el resto es precipicio, tenían también su subsistencia. Otra vista de lo que es Machu Picchu. Fijaos los barrancos que hay. Ahí se le cae al niño la pelota y no tiene día para que baje allá por ella. Por eso creo yo que aquí no hay liga. Está más para abajo, está en Lima. Todo lo que son las sendas, los caminos. Fijaos el caminito, ¿lo veis? Diréis, ¿y no pueden hacer una línea recta? No, porque la línea recta sería así. Tiene que ir poco a poco para que la fatiga sea menos. Entonces, por eso, esa carretera sí, es que a mí ha habido gente que me lo ha dicho en otras conferencias. Oye, ¿y por qué no la han hecho recto? Cuando llega arriba tienes el hígado a la boca, hijo. Si es que te llega. Si es que llega. Otra vez otra alpaca ahí. Otra llama, como la queréis llamar. Estos son los que saben andar por ahí. Sin problema. Pero fijaos lo bonito que es. Todo esto es espectacular. Esto, como os comentaba, fue descubierto, bueno, tuvo acceso a la ciudad secreta un explorador que era Vigan, que fue el que sube allá arriba y el que cuenta las maravillas de todo esto. Y luego está otro lugar también muy famoso, que es Ollantaytambo. Ollantaytambo
que son esas estructuras ciclópeas que podemos encontrar, que también forman terrazas, que son auténticas moles de piedra las que lo forman, como podéis ver. En Ollantaytambo, a día de hoy, la podéis ver en muchos documentales de aliens ancestrales, que sabéis que yo me rechino un poquito eso de los aliens ancestrales, pero tengo un libro escrito de ello, pero hay cosas que sí, cosas que no, ¿no? Y aquí lo que tenemos son terrazas hechas en piedra y en granito. Y aquí ocurre lo mismo. Vamos a ver, supongamos que venga, que tenían hierro. Lo vamos a suponer porque es en una edad que nos vamos al siglo X, siglo XI. Venga, vale. ¿Qué herramientas y cuánto le duraban para, a base de masazos de granito, partir eso? No, es que mire usted, lo hacían con madera mojada y lo desquebrajaba. Bueno, pero el purío lo tendrían que hacer, ¿no? El cortado a medida lo tendrían que hacer, ¿no? Digo yo, o eso cortaba y salía perfecto, para poner. No, pues en Ollantaytambo nos vamos a encontrar con esto. Que eso que parecen unas escaleras no son terrazas. Ahí tenéis en la principal, en lo que es la escalera, el tamaño de una mujer. El resto es que es así de grande. O sea, daos cuenta lo inmenso que es ese sitio. Esto es Ollantaytambo. Y aquí tenéis un poco la ruta que tenéis que hacer si alguna vez os decidís, es la que yo hice, en ir a este sitio. Primero Machu Picchu. Quitaos lo gordo del medio. Sinceramente, ¿eh? Cuando llegas arriba y te dan a media altura hoja de coca, te tomas hoja de coca, piruleta de coca, chicle de coca, lo que te den, porque vas ciego. Es decir, vas sudando como un pollo, el hígado lo llevas en la mano, la moral la llevas detrás tuya, porque un señor chiquitín peruano te saca 50 años y va por delante tuya 30 metros y va el tío fresco, y tú vas medio muerto. Es decir, chupando candado, literalmente, ¿no? Entonces, tenéis que primero es el Machu Picchu. Luego tenéis que ir a Ollantaytambo. Luego hay una localidad que está muy bien, que es la de Urubamba, y ya te quedas en Cusco. Una vez que estás en Cusco, evidentemente tienes que ir a Sacsayhuamán, y luego ya a partir de ahí todo se complica. Porque si quieres ir a la parte de Nazca, donde están las pistas de Nazca, quieres ir a Ica, o quieres ver el candelabro de Paracas, ya tienes que coger un avión de Cusco a Lima, ya tienes que pasar parte de las montañas, y ahí es donde te vas a encontrar, bueno, en Nazca, que es donde están las famosas pistas de Nazca, que son alucinantes. Aquí tienes que coger sí o sí una avioneta. Las visitas en avioneta, quien tenga miedo a volar que no vaya, porque el señor va hablando contigo, se gira, el avión se va para abajo, porque miren ustedes, miren, qué bonito, y aquello va de lado, y miren la ventana, y tú, por Dios, ¿no? Y cuando bajas tiene la tostada en la boca, literalmente, la tostada, el arma y algo más. Eso me encanta, el candelabro de Paracas. Eso solamente se ve desde el mar. Hay excursiones en barquito y te lo enseñan. Y desde el barco se ve, eso tiene 100 metros casi 100 metros de longitud, ¿no? Con 3 brazos, está excavado y solamente se ve desde el mar. Dicen que eran para marcar la dirección directamente a Nazca, a la cultura nazcuense. Ahí tenéis otra foto. Y las piedras de Ica. Las piedras de Ica, que eran las del profesor Javier Cabrera de Arquea, el cual tenía una biblioteca lítica, una biblioteca lítica, y la biblioteca lítica son piedras de muy diferente tamaño, la mayoría son falsas. Digo que son falsas porque en ella lo que se representa, yo tengo 2 piedras en casa, en ella lo que se representan, atentos, es el hombre conviviendo con los dinosaurios. Eso es imposible. Hoy sabemos que es imposible, por lo menos oficialmente.
oficialmente, científicamente no tiene base. Pero aquí podéis ver, por ejemplo, trasplantes, hombres conviviendo con dinosaurios, operaciones de cerebro. Todas esas piedras se consideran que son falsas, que las hacía un señor que se llamaba Vasily Uchuka, que a cambio de unos dólares las fabricaba, luego las quemaban y le daba esa pátina. Eso está hecho sobre basalto, eso te pega en la cabeza y te deja en el sitio. Pero es muy interesante porque hay otras piedras que sí son auténticas, que son las costumbristas, las que te cuentan las costumbres del pueblo de allá. Yo tengo 2 de esas. Y esas piedras sí pueden tener un grado más de verosimilitud. Pero las otras en sí, hoy están en un museo, otras han sido robadas, pero son muy interesantes de ver. Las piedras de Ica, quedaron con eso en la cabeza. Ahí tenéis alguna que otra piedra más. Ahí veis cómo está haciendo una operación, cómo le está abriendo con un cuchillo la cabeza a una persona, lo podéis ver. Y aquí lo que encontramos, para el que no lo haya identificado, en Tiahuanaco y en Pumapunku, que es donde estamos ahora. Esto está a la vera del lago Titicaca. El lago Titicaca, que si drenáramos el lago Titicaca, debajo lo que hay, ¿qué es? Una ciudad. Una ciudad. Además, sabéis que los lagos, todos los lagos, son de agua dulce. Lo sabéis, ¿verdad? El lago Titicaca es de agua salada. Porque se supone que en algún momento de su formación estuvo a nivel del mar y hubo un cataclismo, ¡pum!, y se subió a 3.000 metros de altura, que es donde está hoy. Agua salada. Y aquí un poco es lo que os encontráis en el lago Titicaca, ¿no? Y en Tiahuanaco. La pirámide de Acapana, 18 metros de alto, un montículo de 182 metros, tres partes, 3 niveles muy diferenciadas, 7 terrazas superpuestas y muy interesante, un desnivel de 2 grados. Y diréis, ¿y un desnivel de 2 grados? ¿Y eso qué tiene interesante, hijo? 2 grados es lo que tiene que tener de inclinación para que cuando las personas hacían sus necesidades o el agua, corriera y no se quedara estancada. Es muy importante por la salubridad del sitio. Ahí tenéis un mapa y las 7 terrazas del edificio que es la pirámide de Acapana. Ahí la veis un poco mejor. Esto hoy os podéis ver, os podéis meter en Google Maps y lo podéis ver bastante bien. El muslo de la pirámide de Acapana. Están perfectamente cortados, perfectamente labrados. Es alucinante. La estructura, famosa estructura en L de Acapana. O los gigantes de basalto, que es un personaje que tiene una máscara de felino, posiblemente de jaguar, manos en este caso que tienen una cabeza y que se halló en la parte, en este caso oeste de la pirámide de Acapana. Vasos de allí, de la época. Y luego está el templo de Kantatagita, es como se llama, que como veis es bastante grande. También una monumentalidad horrible, tener en cuenta que son plataformas de piedra. Pero ¿quién puede llevar una plataforma de piedra de 160 toneladas? ¿Quién? No, es que ya estaba allí no, porque la piedra no se corresponde con la orografía del terreno ni con el tipo de piedra que nos encontramos en ese sitio. Por lo tanto, ha sido traída de otro sitio. Pero es que el sitio más cercano está a 60 kilómetros. ¿La cargaron 60 kilómetros? En principio sí. Aquí no podemos hablar de extraterrestres que la llevaron ni nada de esto. En principio sí. El dintel de una de las puertas, fijaos los dibujos que todavía tiene. Y luego está un templete semisubterráneo que está entre el templo de Kalasasaya y ese templete subterráneo que veis. Uno es el templo, el otro es el templete semisubterráneo, que eran especies de plaza o de ciudadela. La parte de las caras, aquí hay un montón de caras y cada cara es diferente. Y algunas caras son incluso de otras latitudes. Hay caras negroides, caras chinas, caras olmecas,
todas las caras son diferentes. Es como un culto a las caras del mundo. ¿De otra gente tienen contacto con otra parte del mundo? Si todavía no habían llegado los españoles. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí tenéis una superficie prácticamente enorme. Fijaos cómo en el sitio los sillares, ¿verdad? Perfectamente construidos. Parecen moldes de uralita. La entrada al templo de Calasasaya, que se hace por esas escalerillas. Y el monolito Ponce, que es como le llaman a este señor, 2 metros de altura, un personaje que parece ser un sacerdote o de la alta aristocracia, porque va ricamente adornado, que sostiene una especie de tabla y un vaso que posiblemente eran para los alucinógenos de la época, para entrar en contacto con sus dioses, el ayahuasca, el peyote, que se daban para el viaje. El palacio de Putuni, que es esto, que hoy solamente se puede intuir. Un monolito mutilado igualmente como el que antes hemos visto del señor Ponce, el monolito Ponce, pero este es el señor de Putuni. Y luego está el palacio de Kerikala. Fijaos los dibujos tan complicados. Esto está tallado en la piedra. Ángulos de 90 grados. ¿Y con qué lo hicieron? ¿Y con qué lo pulieron? Si desde luego lo hicieron a base de tiempo, tenían paciencia, ¿eh? Paciencia y tenacidad. Y luego está la pirámide de Pumapunku. Esto está diferente. Está Tijuanaco y un poquito más hacia arriba está Pumapunku, que son las famosas construcciones en archi, ¿no? Ahí tenéis Pumapunku, lo que es, o como nos lo encontramos hoy día, una ciudadela entera construida a base de sillares que pesan cientos de kilos cada piedra. Eso es un desagüe de un canal. El desagüe es monumental. Os decía antes lo de los 2 grados de inclinación. La puerta de la luna, muy importante. Hay quien va, como una pareja que venía con nosotros, que dice, ¿esto qué es? Un cacho de piedra aquí en medio, ya no podemos ir. Y tú lo miras y le dices, ¿qué asco me da, hijo? Claro, ¿no? El pedestal escalonado que podéis encontrar ahí, esa figura también tan llamativa, ahí la tenéis grabada. Decían que eran los viracochas, los que vinieron, que eran señores barbados, que eran de tez blanca, algunos pelirrojos, os sonará, ¿no? Europeos. Pero eso antes que Cristóbal Colón. ¿Llegaron antes los europeos a América? Posiblemente. Colón simplemente supo venderlo bien, pero posiblemente se llegó antes. Lo que pasa es que el descubrimiento oficial de América lo hicimos los españoles. Los personajes que se le llaman los anticéfalos, que son esos, esta ya parte de la conferencia es muy de ver, porque hoy lo que quiero también es que veáis, ¿no? Un chamán tallado en el dintel de Cantatalle y tal. Ahí tenéis lo que son los dibujos, para quien no lo distinga bien ahí, que también es un ejercicio de imaginación. Ahí lo tenéis dibujado. Y el sacrificio de las máscaras. Y me voy a adelantar, bueno, para que veáis esto a la Puerta del Sol. 3 metros de ancho, 3 metros de ancho, 2 metros de alto, tallada de una sola pieza. Y es, si vais y os hablan de la América precolombina, esto es uno de los más representativos. En medio, ese Dios que está ahí, para unos es viracochas, que aún esperan precisamente la llegada. Esto es Tijuanaco. Aquí tenéis que es sencillamente impresionante y de nuevo imágenes de Sacsayhuamán para que un poco veáis lo que es Sacsayhuamán. ¿Os dais cuenta de esa piedra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados tiene. Y el resto perfectamente encajadas. Eso es una foto tomada desde la distancia de Sacsayhuamán.
El templo de Kenko, me voy a ir ya adelantando un poco, porque quiero que vayamos acabando y quiero que lo hagamos llegando a Pascua. Porque Pascua es uno de esos lugares en los que uno debe de estar. Rapa Nui. 3.820 kilómetros de la costa de Perú. No pertenece a Perú, pertenece a Chile. Y esos son los moai de Pascua. Hoy no te dejan apenas acercarte. ¿A alguno le das con las cucarachas? Bien. Pues cuando cae la noche y sales, vas pisando y vas escuchando crash, 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 crash. Estás pisando cucarachas. Cientos y cientos de cucarachas. Miles de cucarachas. Yo odio las cucarachas a muerte. Con lo cual es complicado, pero esto no es en todo. Esto es simplemente que los animalitos salen por la noche. Pero esto es Rapa Nui. Es una de las islas más preciosas que hay. Es una de las islas más maravillosas. Y ahí tenéis a los señores, los que vigilan. Tan solo hay 7 que miran al mar. El resto todos miran hacia adentro. Todos los moai de la isla miran al centro. Excepto 7 que miran al mar, como esperando algo. Hay algunos que pesan 2 toneladas, hay otros que pesan 50 toneladas. Lo llevaron con la técnica del cojito. Lo atan con cuerda y uno tira, se te viene y cuando se te va a venir el otro tira y pega una campallada para el otro lado. Vuelven a pegarle, coge hacia mí, el otro tira, coge hacia él y lo van moviendo hasta que llegaban a una rampa y en la rampa lo apoyaban, lo deslizaban y caía y se quedaba de pie. Este que tenéis en pantalla es uno de los más significativos, es el que casi siempre se dibuja, ¿no? Tenían los ojos dibujados, el pucao, que era el gorrito, que tenían algunos, que era en rojo. Ahí los tenéis siempre mirando hacia adentro, tal vez aguardando a sus ancestros. A mí me conmueve mucho ver los moai de Pascua. Y aquí lo que floreció fue una cultura, los Rapa Nui, que eran originarios del Océano Pacífico, que tienen su propia música, danza y lengua, que como veis en la foto, ahí donde está marcado con el Google Maps, es donde está realmente Rapa Nui. No es la isla más remota del mundo, la isla más remota del mundo es Picardane, que está un poco más hacia atrás, está retranqueada, pero vamos, esto está a casi 4.000 kilómetros de la costa. Y el avión no es el mejor, ¿eh? Todo lo que es el archipiélago, y aquí es famosa por los moai, porque en el año 722, un día de Pascua, la descubre Robben, luego fue anexada a Chile en el año 1888, se declaró Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, es un destino turístico por excelencia, y Rapa Nui en nuestro idioma lo que significa es Isla Grande. Originariamente se le reconoce como Isla Tepito o Tejenúa, que significa el ombligo del mundo. El ombligo del mundo como era concebido. Rapa Nui, que es lo que significa. Ahí tenéis otras islas de la Polinesia cercanas. El apogeo de esta cultura fue en el año 1000. Sobrevivían gracias a lo que tenían. La pesca, poquita caza, muy poquita. Algún que otro huevo que le cogían a los pajarillos que había allí. Veneraban a la naturaleza. Hubo una guerra entre las orejas cortas y las orejas largas. Hay una película que dirigió Kevin Costner que se llama Rapa Nui, que os la recomiendo, está muy bien. Os puede cansar, si no os gusta el tema os cansa seguro, pero está muy bien. Navegaban muy bien y dicen que sus ancestros llegaron en una isla blanca. La isla blanca, ¿qué podía ser? Un iceberg. Llegarían congeladitos, ¿no? Pero sí es verdad que ahí es donde se llega. Fueron guiados, dicen que por primer rey Oarriki, que fue llamado Otumatua, que era el que ahí estaba. Es arte megalítico. Las esculturas, si alguna vez habéis preguntado qué representan, representan a los antepasados difuntos, y los hau son altares construidos en piedra que reflejan un desarrollo, es como una base.
un asentamiento en el que solamente hay algunos de ellos, porque la mayoría van medio enterrados. Ahí donde los tenéis tenían cuerpo. El más grande de los Moai mide 22 metros, el peso 250 toneladas. Que hay que moverlo, ¿eh? Y luego hay otros más pequeñitos, en piedra. Yo tengo en casa un Moai pequeñito tallado en piedra, que es muy bonito, es un objeto turístico, que pesa lo suyo, pero sí es verdad que ahí es donde nos lo vamos a encontrar y donde también tienen arte rupestre, ¿eh? Donde también, como veis, hay petroglifos y pinturas rupestres que representan figuras antropomorfas, aves, especies marinas, algún objeto terrestre, alguno que es rarito, pero que finalmente se ha descubierto que era un pájaro y que ellos también representaban esas pinturas. Y tienen su propia artesanía, collares, moai o esos señores de artesanía que son tan raritos y que representan siempre a sus antepasados. Hoy día apenas quedan, dicen que unos 1000 descendientes de aquellos Rapa Nui. Entre los habitantes de la isla de Pascua hizo estrago la llegada del europeo, porque el europeo llevaba enfermedades venéreas, porque el europeo les pega la viruela y caen como moscas, porque ellos no estaban preparados a nivel de su organismo para aguantar esas enfermedades. Aguantaban otras, esas no. El sarampión mató a la mayoría de ellos. La viruela mató a la mayoría de ellas. ¿Y sabéis qué los mató definitivamente? La codicia humana. Porque a muchos de ellos los llevaron ¿para qué? Para que fueran esclavos. Y allí se quedaron estos 7 gigantes, mirando al mar, preguntándose tal vez por aquellos descendientes que llegaron a América alguna vez y que fueron los responsables de la pirámide del Sol, de la pirámide de la Luna, de Sacsayhuamán, del Kukulcán, de Patán, de Tikal, del Machu Picchu o de las propias Islas de Pascua. Y con esto finalizamos. Espero que os haya gustado el recorrido entre histórico y visual y algo de misterio que hemos hecho y que hemos realizado hoy, y que sobre todo esto que hemos hecho hoy os lleve a un sitio, a preguntaros, a haceros preguntas y a darse cuenta de que la grandeza humana va mucho más allá de lo que es el siglo XXI, y que aunque ningún tiempo pasado fue mejor, estos sabían vivir, que es lo que estamos olvidando hoy día. Muchas gracias.